Nuestro siguiente invitado es Idelgar Arangú. Él es de Barquisimeto, es licenciado en Administración y especialista de programas de gerencia de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. También es facilitador de programas de emprendimiento para organizaciones como Fundación BOD, Fundación Polar, Crafts Food de Venezuela, P&G, entre otras. Con respecto a Opción Venezuela, él participa desde el 2005, donde trabajó en un campamento de exploración y trabajo en el Jarillo, Estado Miranda, y Santa Rosa, Estado Lara. También fue el coordinador del Grupo de Opciones para Venezuela, UCLA. Con ustedes, Idelgar Arango. Gracias. Uy, gracias. Eh, Primero que nada, bueno, agradecer esta oportunidad de compartir esta celebración. Eh, Estoy emocionado un poco, ¿no? Y estoy emocionado en el sentido, si bien pensé mucho que era lo que iba a decir, después dije, no, no hay mucho que pensar, pero el estar aquí celebrando, bueno, y seguir y tener el honor de seguir luego de Iliana, a quien yo considero, y he considerado una de mis mentoras en todo lo que yo he logrado hasta el día de hoy, para mí es un gran orgullo, ¿no? Bueno, básicamente, Idelgar Arangul, yo sí pensé contar un poco lo que era mi historia y a diferencia de lo que muchas personas ya habían dicho o han contado, que desde sus inicios tenían claro qué iban a hacer con su vida, este señor que está acá, no. Si me preguntan a mí a los 10 años, a los 5 años qué quería hacer, este señor pensaba lo que normalmente pensaba un niño. Yo pensaba, bueno, el típico, el bombero, quise ser incluso hasta, me gustaba lo que era la astronomía y que quise ser hasta astronauta, de hecho. Pues. Y al día de hoy los números o las ciencias como tal no me van muy bien. Pero bueno, quise hacer esto, luego fui creciendo, no, esto no era. Y de hecho, bueno, estudié eso sí, me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho aprender. Y bueno, llegué a esa etapa de bachillerato que vas a estudiar. Y bueno, también me pasó eso. ¿Será que estudio comunicación social? ¿Será que estudio derecho? Y después cuando yo digo esto, bueno, en aquella época era un poco más complejo el tema de cómo entrar a la universidad, no existía la internet en aquel entonces, ¿no? Entonces era un poco más como, ¿qué vamos a hacer, no? Y en todo esto averiguando y toda esta cosa que iba a hacer, bueno, mi mamá me dice, bueno, vamos a averiguar, y yo iba a ir a estudiar Derecho en la Universidad Católica del Táchira. Presenté el examen de admisión, quedé para mi examen de admisión, y una semana antes de comenzar las clases, se me ocurre a mí decir, eso no es lo mío. Ya me había inscrito. ¿Se pueden imaginar la tragedia? ¿Se pueden imaginar a mi mamá? Pero bueno, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Todavía seguía yo sin saber qué iba a hacer con mi vida. Ya yo tenía, para esa época, tenía yo 17 años, sí, 17 años. Y bueno, entonces yo llego y digo, bueno, vamos a intentar para ver si puedo estudiar comunicación social. Pero bueno, mientras espero, no puedo estar sin hacer nada, comencé a estudiar publicidad. Y bueno, comienzo a estudiar publicidad en el Antonio José de Sucre, terminé mi TSU, fui técnico superior, de hecho fui el segundo en mi promoción, el segundo en el lugar, en la promoción, y pregúntenme qué hice con ese título. Todavía me gradué y todo, y yo todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y aprendí, fue el segundo en mi promoción. Y wow. Bueno, pasa el tiempo, y yo, ¿ahora qué hago? Y comencé a trabajar en una empresa como asistente administrativo. Absolutamente nada de las cosas que ya había pasado. Y yo todavía trabajando allí, todavía no sabía qué diablos iba a hacer con mi vida. Incluso había momentos de ese terrorismo psicológico que yo mismo me metía, que yo decía, y es que esto va a ser para mí toda la vida. Voy a terminar sentado en este escritorio toda mi vida perdiendo mi tiempo.
Y bueno, comienzo a trabajar allí y dije, bueno, si estoy trabajando con esto, en aquella época, las opciones para estudiar en Barquisimeto tampoco es que eran tampoco es que eran muchas, ¿no? Y por ejemplo, para las personas que trabajaban, estudiar de noche era un poco más complejo. Y allí aparece la UCLA, que la UCLA ofrecía las carreras nocturnas de administración, hasta el día de hoy, administración, contaduría. Y yo dije, bueno, vamos a intentar, porque si ustedes ven las veces cuando uno presenta, se recuerdan cuando existía la prueba de actitud académica. Bueno, esa prueba de actitud académica la presenté yo como 500 veces y ustedes ven todas las opciones que yo metí, ninguna se vinculaba con ninguna otra. Y comienzo yo a estudiar al final quedo para estudiar administración, me entero cuando aparece, y me enteré de casualidad cuando ya existía el internet, fue que me metí como para revisar por no dejar, y cuando veo faltaba una semana para comenzar las clases y yo había quedado, casi perdía el cupo, y me voy corriendo a la universidad, tal. Bueno, lo cierto es que me inscribo, incluso ese primer día de la universidad, yo estaba así como que entro o no entro. Ya para esa época, tenía yo como, no sé, como 25 años, no recuerdo de verdad, no más, 28, no sé, algo así. Y bueno, comienzo yo a estudiar allí administración en la UCLA, una universidad que para mí era indiferente, a pesar de que es la principal universidad de la región, para mí había sido indiferente estar allí. O sea, la veía todos los días, le pasaba por un lado, y nada, era la UCLA allí, listo. Bueno, comienzo yo allí en la UCLA, ¿no? Y bueno, este trabajo que les comenté, que era donde era asistente administrativo, llegó un momento en que yo dije, ya basta. O sea, llegó un momento en que yo dije, era el cansancio, era el que sentía que incluso el levantarme para ir a trabajar, ya yo me enfermaba. Bueno, hasta que un día dije, hasta aquí llego. Duré 7 años trabajando allí, hasta aquí llego. Y cuando yo dije hasta aquí llego, me fui del trabajo, sin saber qué iba a hacer con mi vida. Bueno, a todas estas yo comienzo a estudiar allí en la UCLA cuando el paro petrolero en el año 2002. Inmediatamente después de esto es que yo salgo de esta empresa y duré 2 años y tanto, bueno, matando los típicos tigritos, ¿no? Iba, hacía esto, aquello, allá, hasta que un día, por allí en el año 2005, mes de mayo, me llega, y por eso coloco la fotografía allí, esta muchacha que está allí, aparece ella, su nombre es Teresa. Teresa me dice un día, bueno, a todas estas ya yo estaba estudiando el 5.º semestre de administración sin saber para qué yo estaba estudiando eso. Miren. Y bueno, en ese momento yo estaba viendo una materia que se llamaba Administración Pública y veíamos mucho lo que tenía que ver con el control social. Y entonces esta muchacha me dice, mira, para mañana, eso fue un mes de mayo de 2005, me dice, para mañana hay un taller, y yo lo que le entendí fue que era sobre control social. Mira, para ver si quieres ir. Yo, perfecto, chévere, yo voy. Y llegué allí. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no era ningún taller de control social. Y allí aparecieron estos señores, ¿no? Allí. De hecho, allí en la foto ven por allí, mira, Iliana, cómo has cambiado, ¿no? Aparece Iliana, aparece Félix con su pendón, por supuesto, no podía faltar. Esa era la segunda versión. Bueno, y ya aparece por allí Félix con este pendón. Y bueno, aparecen con su taller de caja de herramientas para la gestión social, lo recuerdo clarito. Y chévere, fueron 2 días súper interesantes, súper chévere, pero que recuerdo que en esa vez le dije a Félix, chévere, ¿y ahora qué? Y entonces, ¿y ese ahora qué? Nos invitan a ese campamento de exploración y trabajo en Santa Rosa, allí en el estado de Lara. De hecho, ni yo sabía dónde quedaba eso. Resulta que esto queda como muy lejos, ¿no? Como, no sé, rodamos cuánto, como 3 horas de Barquisimeto, llegábamos a un pueblo y de ahí nos fueron a buscar en un camión y nos metieron como 2 horas rodando hacia una montaña, hasta que llegamos a este lugar. Y allí, bueno, allí aprendimos a conocer a esta gente, la experiencia fue muy interesante. De hecho, otra cosa que yo debo decir de opción, de cómo ya empieza a aparecer opción,
y cómo de aquí hasta el día de hoy, donde estoy aquí parado, sigue vinculándose en mi vida. Incluso hasta mis mejores amigos hoy día salieron de esto, ¿no? Salieron de esta experiencia en opción. O sea, en lo que ha marcado, y aquí en lo que ha marcado opción en todo lo que vino a partir de esta fecha. Y a partir de esta fecha fue cuando Idelgar Arangú entendió qué quería hacer con su vida. Y eso es algo que eternamente le estaría agradecido a opción. Bueno, allí fuimos a este campamento. ¿Cuál fue la sorpresa? Y esa foto que está allí a un lado no es del año 2005, sino que nosotros fuimos en el año 2005, estuvimos acá. 4 años después, ya nos habíamos casi que desvinculado de esta comunidad cuando me llega una invitación a la universidad. Ya yo trabajando allí en la universidad, ya les comento cómo llego allí. Y me llega una invitación, no para la inauguración del ambulatorio. Bueno, voy para allá y cuál fue la emoción, las personas allí agradecidas por todo lo que habíamos hecho. Algo que ya casi que yo incluso lo había olvidado, ¿no? Que con todo ese aprendizaje que tuvieron allí, ellos pudieron lograr varias cosas para esa comunidad por allá, como fue, una de ellas fue esto, ¿no? Que ellos tuvieran su ambulatorio, donde con el apoyo nuestro, bueno, ellos pudieron organizarse, buscaron otros aliados para lo que era la infraestructura, y bueno, lograron esto, ¿no? Y lo primero cuando yo llego allí fue preguntar por cada uno de las personas que estuvimos acá. Porque ellos decían que esto lo habían logrado gracias a lo que habíamos hecho allí. Y wow, fue súper interesante, además de que fue emotivo porque primero yo no me lo esperaba, segundo ya había pasado bastante, algo de tiempo, y tercero que tú decías, mira, eso poquito que tú dejaste allí sirvió para algo. Y allí fue donde yo empecé a entender algunas cosas. Bueno, aquí está. Bueno, nosotros ese mismo año 2005 comenzamos lo que le comentábamos, lo que le comentaron, conformamos lo que fue el Grupo Opción Venezuela en la UCLA. Y de hecho, muchas de esas personas que están allí son las que les digo que hoy día siguen siendo mis mejores amigos. Ya muchos se graduaron, incluso muchos se fueron de Venezuela. Y sin embargo, seguimos en contacto. Y la cuestión es que más que amigos somos familia, que yo voy, o incluso, por ejemplo, las personas, los que se fueron del país, yo voy a casa de sus familias y me quedo en casa de sus familias, porque incluso no eran de Barquisimeto, sino que estudiaban allí en la UCLA, pero eran de otras localidades, ¿no? Y bueno, esa fue otra cosa que me gusta de todo esto, que allí conseguí esa otra familia, ¿no? No la familia directa, aparte de que mi familia directa, aquí está mi hermana, también está allí, mire, la arrastré y me la llevé por Opción Venezuela. Pero esta otra familia, que hasta el día de hoy, mire, ya han pasado muchos años desde que yo me gradué, ya pasaron muchos años desde esto, les estoy hablando de 2005, ya son 12 años, y sin embargo seguimos siendo los amigos, a pesar de que no nos vemos todos los días, seguimos siendo los panitas. Y bueno, llega allí el año 2008. Llega el año 2008 y resulta que gracias a ese conocimiento que yo adquirí con Opción Venezuela, bueno, llega el año 2008 y recuerdan, aparece por allí la ley de servicio comunitario. Bueno, fue en el año 2005 que sale la ley, pero nosotros en la UCLA comenzamos a implementarla 2 años después, 2007. Cuando la van a implementar en la universidad, yo todavía era estudiante. En la universidad comienzan los corre-corres de qué van a hacer o cómo van a hacer para implementar la ley. Cuando empezamos a revisar todo esto, yo dije, eso fue lo que yo aprendí en Opción. Y de hecho, ya estaban las referencias allí dentro de la universidad de que ese muchacho que está allí estudiante sabía qué era lo que podían hacer con todo esto. Y bueno, la universidad me llama, me dice, mira, a ver si, bueno, comencé en un principio como que de voluntario, y cuando me fijé esa parte de voluntario se había convertido en una dedicación exclusiva, pero no estaba persiguiendo ningún tipo de ingresos, entonces dije, ya, o sea, si me gusta mucho, los puedo apoyar mucho, pero no puedo continuar, yo también como. Y bueno, no, inmediatamente cuando yo digo hasta aquí llego, empiezan a moverse y me llama, recuerdo, el rector, Francesco Leone, recientemente fallecido, me manda a buscar a su despacho para saber quién era yo.
porque le habían hablado mucho de un estudiante de allí de la UCLA que dominaba el tema. Cuando él me ve, me dice, ah, sí, ya yo sé quién eres tú, porque ya habíamos tenido conversaciones previas, más él no me identificaba. Me dice, ah, sí, ya yo sé quién eres tú. Y llegó y llamó a otra persona allí para que le dijera, mira, para organizar todo ya, para formalizar mi contratación en la universidad. Y fue así como yo llego y entro allí en la universidad. A todas estas, yo todavía seguía sin entender o de asimilar todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo empiezo allí en la universidad y justo el día, y ahí está una fotografía, justo el día de mi graduación como licenciado en administración, ahí estoy recibiendo mi título y el rector, Francesco Leone, rompe de alguna manera el protocolo y me dice, yo con mi emoción casi que no le quería parar a lo que él me estaba diciendo, hasta que entendí que él había roto el protocolo para hablar conmigo. Y en ese romper el protocolo era para agradecerme todo lo que yo había aportado como estudiante a la universidad. Para mí, para mí esto fue, más allá de decirte el ego, la cuestión, fue el entender que sí, de verdad yo estaba haciendo algo. Allí fue donde yo realmente empecé a entender para qué yo estaba, qué era lo que yo quería con mi vida. Y empecé a entender, entre tantas cosas, que es que mira, lo mío es, bueno, mira, todo ese conocimiento que adquiriste, te gusta, y yo nunca lo había asimilado, ¿no? Allí fue donde empecé a entender, mira, tu función, tu rol en la vida y lo que te gusta y lo que te apasiona es esto. Y allí fue donde empecé a entender todo lo que estaba haciendo. Y justo este mismo año aparece también Félix, me llama un día y me dice, mira Guaro, por allí están en internet, hay unas postulaciones para una actividad, un curso de formulación de proyectos que va a ser allá en Barquisimeto. Si quieres revisa y te postulas, a ver qué tal. Bueno, y Delgar Arangú revisa y pensaba que era un curso sencillito de formulación de proyectos y toda esta cosa. Bueno, chévere, me postulo. A todas estas yo no sabía quién era esta gente, ¿no? Cuando me postulo, cuando de repente me llama, me envían un correo y me dicen, mire, usted ha sido seleccionado para recibir la capacitación del curso de formulación de proyectos, Y yo, qué bueno. Cuando llegamos, fue en la alcaldía de Barquisimeto, cuando llego yo a la alcaldía, el día del inicio del curso, resulta que era con esta gente que está vinculada al tema del Mercosur. Resulta que éramos 18 participantes solamente, y de esos 18 participantes que estábamos allí, el único que estaba por Venezuela era este que te cae. Además era gente que venía de fuera, que se había postulado, y yo dije, mira, y los que venían eran profesionales que tenían yo no sé cuántos años trabajando en el área, y yo apenas estaba en esto. Entonces ahí es donde tú empiezas a entender, o donde yo empecé a entender, que yo estaba haciendo cosas y yo no me había dado cuenta de que yo servía para hacerlas, ¿no? Yo todavía seguía allí como que, mira, ¿qué hago? Y allí fue entonces, mira, sí, mira, quedó toda esta gente y tú eres el único, epa, es que está pasando algo. Y sí, ahí empecé yo a hacer todas esas reflexiones. Mira, si fulanito te llamó y te está tomando en cuenta, es por esto. Entonces allí termino yo de comprender. Bueno, y esta oportunidad me sirvió entonces. Vino esa etapa de crecimiento donde me invitaron a participar en actividades en Brasil, me fui a Uruguay, me fui a Argentina, me fui a México. Cuando me llega la invitación de México de la Universidad Nacional Autónoma, en aquel entonces era la primera universidad de Latinoamérica, hoy día es la segunda, pero que te llamen de la Universidad Nacional Autónoma, bueno, no me llaman, me envían un correo, para invitarte a un evento. Y yo, un evento, y era tal cual, mira, pero es para que yo contara la experiencia que habíamos tenido a todas estas en la universidad. Yo comienzo trabajando en la coordinación de servicio comunitario. Los cargos de coordinación son los profesores. Y yo empecé como administrativo allí. Y bueno, un día yo recibo una carta del rector para que un administrativo coordinara esta unidad. Entonces, bueno, la invitación de la universidad es para que yo hablara de la experiencia del servicio comunitario allí en el Decanato de Administración y Contaduría. Hoy día tiene otro nombre, ¿no? Pero
me llaman para contar la experiencia en la UNAM. Los papás del servicio comunitario que tienen 80 y tantos años de experiencia con servicio comunitario. Los papás de toda Latinoamérica. De allí surgieron todas las ideas. Y que te llamen a uno que apenas tiene 2 años para contar su experiencia. Y que se enteraron no sé cómo que yo existía y que y el trabajo que estábamos haciendo allí existía. Bueno, se pueden imaginar, ¿no? La emoción mía, primero el asimilar, y de hecho yo fui a contar mi experiencia, pero más que contar la experiencia, lo que hice fue también traerme todo lo que pude, ¿no? Para seguir afianzando y mejorando el trabajo día a día. Y bueno, esta actividad me permitió el conocer estos países, me permitió también hacer otros amigos de esos que nos hemos visto la cara 3 veces en la vida, pero que tú los consideras hasta el día de hoy también parte de tu familia. Y entonces tú dices, mira, algo está pasando allí, ¿no? De hecho, en Uruguay, bueno, tengo la familia Paulina, Paulina y Verónica, que se han portado hasta el día de hoy excelentemente con nosotros, de hecho en situaciones complejas. Y bueno, llega el año 2011 y allí me llaman, llega alguien de Fundación Empresas Polar. Y dice, me llegaron ubicando, ¿por qué? Porque habían escuchado de un muchacho que había trabajado con Opción Venezuela, que había hecho algunas cosas allí. Y que ellos están trabajando un programa de formación en emprendimiento, para que yo trabajara con ellos. Allí fue ese otro, mira, te están llamando una empresa que tú, nada, ni siquiera que tú nunca, me preguntan a mí, antes de esto yo no hubiera pensado nunca en tocar las puertas de esta empresa, ¿no? Y cuando me llegan, wow, de fundación, mira, yo, no, chévere, vamos a darle. Y aquella primera experiencia estuvimos trabajando en 2 comunidades, Chivacoa y Carora. La primera experiencia cuando llegamos a Chivacoa, chévere, ¿no? Porque ellos habían ubicado a los participantes, mira, aquí están los grupos que vamos a formar. El primer día chévere, el segundo día no fue nadie. El tercer día no fue nadie. Y tú, wow, esa pena, la cosa, tal, de paso, quedarle mal a la empresa, ta. Pero no, esto sirvió fue de aprendizaje de que tú constantemente debes estar renovándote, evaluándote, revisándote qué está ocurriendo. Y bueno, mire, ¿y cuál fue la satisfacción? Que desde el 2011 estoy con Fundación Empresas Polar trabajando el programa de emprendimiento y esto me ha permitido conocer gente maravillosa, gente como Oliva, como Olga, que los ven allá. Ya las vi, estas muchachitas de 15 años que están acá, que las conocí, que a esas alturas de su vida decidieron empezar a emprender un negocio y que lo están haciendo muy bien. Y son esas cosas que empiezan a llenarte, ¿no? Y entonces, mire, y conocer a Zoraida, que recibió el año pasado el premio del Citibank. Bueno, te dice, por lo que ha logrado con el aprendizaje nuestro, Mayela o estos muchachos que están acá que también dejaron de hacer lo que estaban haciendo para emprender un negocio de pizzas y salsas para pastas y les está yendo chévere y que pasaron por nuestra formación. Mira, esas son las cosas que te van llenando y allí fue donde yo empecé a entender para qué existo, dónde estoy ahorita parado. Y bueno, y entendí que lo mío es esto, emprender, y que para poder emprender hay que crear, hay que sentir, soñar, amar, descubrir, confiar, comprender, creer, volar, imaginar y vivir, pero sobre todo, creer en quién, en uno mismo, en amarse uno mismo, en quererse uno mismo. Luego que empiezas tú, comienza todo lo demás. Y eso fue lo que yo no había entendido hasta esa fecha. Que si yo lo hubiera iniciado desde un principio, a lo mejor la historia hubiera sido otra. Pero no me siento para nada mal de haber empezado tarde. Lo logré, lo seguiré logrando. Y bueno, y esas personas que les mostré allí son esas personas que te inspiran. Mira, sí, han habido momentos de que lo piensas, ¿qué hago? Me voy, me quedo, ¿qué hago? Mire, cuando de repente, y he tenido esos momentos, te llega un mensajito de una de estas señoras que están acá y te levantan ese ánimo. Y es donde tú dices, yo me quedo así para seguir construyendo opciones por Venezuela, ¿no? Y casualidad, el día que estaba preparando esto, me meto en el Twitter y lo primero que veo es esta cuenta que está allí, un mensaje, y decía esto que está acá, personas que andamos sin saber a dónde ir. Eso era yo.
eventualmente un día nos encontraremos. Y así como yo, que no sabía dónde ir, me he venido, por eso descubrí que esto era lo mío, porque he descubierto gente que también ha pasado por eso, que se ha encontrado mucho tiempo después, y para esto es lo que yo llegué acá. Y todo esto, por supuesto, Félix, muchísimas gracias. Iliana, agradecido de por vida. Y bueno, mi hermana y todas las personas que he conocido por Opción Venezuela. Bueno, muchísimas gracias.